Hoy, nos vamos a transportar a un momento fascinante de la historia del pueblo de Israel, una historia que es mucho más que solo una parte de la Biblia. Es acerca de la fe, la obediencia, los milagros y la superación ante desafíos aparentemente imposibles. A veces, en la vida, nos encontramos con situaciones que parecen insuperables, con problemas tan grandes que nos hacen sentir pequeños e impotentes. Pero así como los israelitas, enfrentándose a los muros de Jericó, estamos llamados a confiar en algo más grande que nosotros mismos, a creer que, incluso ante las dificultades, hay un plan que trasciende nuestra comprensión. A veces, la solución no está en nuestra fuerza, sino en nuestra fe y en la confianza de que, con la dirección correcta, todo es posible. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, la historia de la conquista de Jericó, cuando Dios guió al pueblo de Israel a cruzar un río que se abrió ante ellos y a conquistar una ciudad que parecía invencible. Vamos a entrar en este relato con nuestros corazones y mentes abiertos, tratando de entender cómo ese pueblo enfrentó lo imposible y cómo nosotros, hoy, podemos aprender de esa experiencia. Era un día tranquilo, pero lleno de gran expectativa, cuando el pueblo de Israel se preparaba para dar un nuevo paso en su viaje. Estaban acampados a orillas del río Jordán, una gran barrera que los separaba de la tierra prometida. Ante ellos, estaba la ciudad de Jericó, con sus imponentes murallas que parecían infranqueables. Para muchos, esa ciudad era un obstáculo imposible de vencer. Pero Dios tenía un plan. Josué, el líder escogido por Dios después de la muerte de Moisés, recibió una instrucción divina clara y poderosa. Dios le dijo que, así como estuvo con Moisés, ahora estaría con Josué, y todos sabrían que el Señor estaba con ellos. La primera orden que Josué dio fue que el pueblo se preparara y se purificara, porque grandes maravillas estaban a punto de suceder. Dios dio instrucciones claras para que el arca de la alianza fuera llevada por los sacerdotes, al frente del pueblo. Era el símbolo de la presencia de Dios entre los israelitas. Los sacerdotes debían caminar hasta el río Jordán y, cuando sus pies tocara el agua, el milagro ocurriría. El agua del río se detendría, formando una pared, y todo el pueblo de Israel podría cruzar en seco. Ahora, imaginen a los israelitas, en su campamento, observando mientras los sacerdotes se acercaban al río. Sabían que las aguas del Jordán estaban desbordadas en esa época, haciendo imposible la travesía. ¿Sería un milagro o un gran error? Tal vez muchos dudaban, pero la fe del pueblo estaba a punto de ser probada de manera poderosa. Cuando los sacerdotes pisaron las aguas del río, algo extraordinario sucedió. El agua, que parecía ser un obstáculo infranqueable, se dividió. El río dejó de fluir, formando una pared de agua y creando un camino seco por donde los israelitas pudieron cruzar. Imaginemos la escena: hombres, mujeres, niños, camellos y hasta el ganado cruzando por el lecho seco del río, sin que una gota de agua los tocara. Cruzaron el Jordán con una certeza en el corazón: Dios estaba con ellos, y nada podría detener su camino. Pero el milagro no terminó allí. Cuando el pueblo ya había cruzado al otro lado, Dios pidió a Josué que escogiera a 12 hombres, uno de cada tribu, para que tomaran una piedra del lecho del río, el lugar donde los sacerdotes se habían detenido. Josué, obediente, hizo lo que Dios le ordenó y colocó las 12 piedras como un memorial para que, en el futuro, las generaciones siguientes preguntaran qué representaban esas piedras. La respuesta sería clara: fue aquí donde Dios hizo el milagro de abrir las aguas del Jordán para que su pueblo cruzara. Mientras tanto, las aguas del río volvieron a su curso normal tan pronto como los sacerdotes pisaron la tierra firme. Fue como si el milagro hubiera sido presenciado por todos, pero ahora el pueblo sabía: Dios había actuado de forma sobrenatural a su favor. Después de cruzar el Jordán, los israelitas celebraron la Pascua, un símbolo de la liberación y la alianza con Dios.
por primera vez, comieron los frutos de la tierra de Canaán, y el maná, que durante años los había alimentado en el desierto, dejó de caer. Era el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que el pueblo tendría que vivir por fe, confiando en que Dios proveería para sus necesidades. Pero había una ciudad ante ellos, Jericó. Una ciudad rodeada por grandes murallas, con puertas fuertemente cerradas, donde nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó estaban aterrados, sabían de la llegada de los israelitas y temían por sus vidas. ¿Pero qué harían los israelitas? ¿Cómo conquistarían una ciudad tan bien protegida? Una noche, Josué estaba cerca de Jericó, observando la ciudad. Sabía que se acercaba una gran batalla. De repente, vio a un hombre delante de él, con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre respondió: Ni de uno ni de otro, soy el comandante del ejército del Señor. Josué, inmediatamente, se postró en adoración. El hombre, con autoridad, le dijo a Josué que ese lugar era santo, y que debía quitarse las sandalias. Dios estaba hablando directamente con Josué, diciéndole que Jericó ya estaba entregada en manos del pueblo de Israel, pero que debían seguir sus instrucciones para conquistar la ciudad. Dios dio a Josué un plan estratégico sorprendente. Los israelitas deberían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Solo los sacerdotes tocando las trompetas y el arca de la alianza deberían ser escuchados. Nada de gritos ni de combate. El 7º día, sin embargo, la estrategia cambiaría. Marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, todos debían gritar. Imaginen lo que pensaban los habitantes de Jericó al ver esto suceder. Observaban a los israelitas marchar en silencio, día tras día, sin saber qué estaba pasando. Era extraño, una táctica poco común, pero la obediencia del pueblo de Israel estaba siendo probada. Llegó el 7º día, y los israelitas marcharon 7 veces alrededor de Jericó. Cuando dieron la última vuelta, Josué ordenó que todos gritaran. Y fue en ese momento cuando ocurrió el milagro final: un terremoto sacudió la tierra, y las inmensas murallas de Jericó cayeron, desplomándose ante los ojos asombrados de los soldados y del pueblo de Israel. Las murallas que parecían impenetrables desaparecieron, y el pueblo de Israel avanzó y tomó la ciudad. Jericó fue destruida, pero una mujer, Rahab, que había ayudado a los espías israelitas, fue salvada, así como su familia. Sin embargo, Dios había dado una orden clara: nada de la ciudad debía ser tomado para sí. Todo lo que fuera valioso, como el oro y la plata, debía ser consagrado al Señor. Pero, lamentablemente, un hombre desobedeció esa orden y tomó para sí algunas riquezas. Esto trajo una gran calamidad sobre Israel, mostrando la importancia de la obediencia completa a Dios. La ciudad de Jericó fue destruida, pero el plan de Dios para Israel apenas comenzaba. La ciudad, símbolo de la resistencia y del pecado, fue derrumbada, y Dios mostró, una vez más, que Él es capaz de hacer lo imposible cuando confiamos en su palabra y seguimos sus instrucciones. Jericó se convirtió en un memorial de la fidelidad de Dios y de la importancia de seguir sus caminos. Esta historia nos enseña que, con Dios, incluso los mayores obstáculos pueden ser vencidos, que sus promesas son fieles y verdaderas, y que nuestra obediencia es la clave para recibir sus bendiciones. Que podamos aprender a confiar, obedecer y creer que, con Dios, todo es posible. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.